alusión a Harry Potter, ya que esta calle recuerda al callejón Diagon. En el mercadillo hay puestecitos varios de flores, fruta, arte, jabones y hasta cuencos vikingos, debido a la importancia de su pasado como asentamiento vikingo. En esta tiendecita compramos algo para comer de picnic también. Me encantan estos sitios que tienen productos locales. Y por supuestísimo compré unas galletitas de jengibre que me encantan. Luego nos dirigimos a dar un paseo por las murallas romanas que rodean el centro de la ciudad. Entramos por esa estrecha entrada y nos dirigimos al Parque Dean, que está al lado de la Catedral de York. Hola. Uy, uy. Hola. Miau. Miau. Comimos allí y nos tumbamos un poquito al sol. Los árboles se veían espectaculares. Eran unos cerezos increíbles de bonitos. Os lo voy a enseñar. Preciosos, 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 preciosos. Luego continuamos por el centro y Raúl se compró un americano para llevar. Yo mientras estuve grabando algunos escaparates de tienda que me parecieron muy cookies, y de camino a los jardines del museo de Yorkshire vimos la galería de arte. Esta frase de Oscar Wilde: lo menos frecuente en este mundo es vivir, la mayoría de la gente existe, me gustó mucho. El jardín estaba llenísimo de tulipanes, precioso también, mira qué colores. De aquí cogimos otro tren ya de camino a Sheffield, que está como a una hora de vuelta a Birmingham. Aquí ya hay menos edificios
sido suficiente.